Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de estos medios. Vamos a compartir, les invito para disponernos a compartir este tema sobre la Santa Cruz. Vamos a iniciar primero con una oración y para esa oración, como comúnmente lo hacemos, principalmente cuando vamos al templo, les invito para persignarnos. Vamos a decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les invito, vamos a tomar como oración uno de los himnos que vienen en la liturgia de las horas, que corresponde a las vísperas del día 3 de mayo. Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla. La cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida. Ella sostuvo al sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas. En ella se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra: nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol ornado con la regla púrpura y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz que con tus brazos firmes en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para que el cuerpo santo que arrebató su presa a los infiernos. A ti, que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos que acrecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los malos. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la balanza de todos los espíritus, y tú, que con tu cruz nos das triunfo, añádenos al premio, oh Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a iniciar de esta manera nuestro tema. Vamos a estar hablando de la Santa Cruz, pero a manera de introducción y de ir conociendo este misterio de la muerte de nuestro Señor, de el por qué quiso morir en una cruz. De verdad que al ir profundizando más y más acerca de este tema, pues es asombroso cómo Dios eligió de manera específica esta forma de morir. Habiendo tantas formas, eligió precisamente la cruz, y cómo ha sido la transformación de cómo en la antigüedad se veía, se contemplaba la cruz como un instrumento de tortura, algo malo, y Jesús lo toma y lo convierte en un signo de triunfo, no de ser vencido, sino Él utiliza la cruz para vencer. Es un signo de amor, es un signo que ahora es universal, que nos identifica, pero vamos poco a poco para ir saboreando, para ir comprendiendo, para ir aprendiendo más acerca de esto que es la cruz. Muy bien. Primero, ¿qué es la palabra cruz? La palabra cruz viene del latín, que significa, bueno, del latín de la palabra crux o cruxis, que prácticamente las dos palabras tienen el mismo sentido y que hacen referencia a un instrumento de tortura, de muerte, que consiste pues prácticamente en dos maderos, en dos palos,
que se cruzan entre sí. Eso es lo que es una cruz. Ahora, vamos a ir viendo los diferentes tipos de cruces. Bueno, en la antigüedad, prácticamente la ahorita de la imagen que estamos viendo es una representación para que nos demos una idea de lo que pues era la cruz para la antigüedad, esa cruz que de alguna manera va más allá de ser una sola tortura, va más allá de solo querer darle muerte a alguien, sino uno de los fines que tiene el crucificar a alguien en esos tiempos, pues es un escarmiento para la persona que era crucificada y al mismo tiempo un escarmiento para todas las personas, para los pueblos. Se acostumbraba a poner a los crucificados en las orillas de los caminos, en puntos donde pudieran ser vistos por todo el pueblo, por todas las personas, de tal manera en que vieran qué es lo que les iba a pasar en caso de cometer algún delito, en caso de ir contra el gobierno, contra el emperador, contra quienes estaban gobernando y dirigiendo en ese tiempo. Hay diferentes tipos de cruces, muchas que dependiendo la cultura, dependiendo el lugar y dependiendo también cómo fueron evolucionando a través de la historia, eran utilizadas para dar muerte. Vamos a empezar, por ejemplo, esta es una cruz simple o la cruz compacta que consiste solamente en un madero, en un poste, en un leño clavado sobre el piso en el cual pues se crucificaba, igual como lo vemos en la imagen, de manos y pies a una persona y pues todas las cruces tenían prácticamente el sentido de dejar ahí crucificada a la persona hasta que moría y esto podían pasar prácticamente lo más normal era pasaban días en lo que moría de hambre, de sed, atacado por la intemperie, por los animales. Este es otro tipo de cruz, la cruz de Cusata, también ahora ya conocida más comúnmente como la cruz de San Andrés. Tiene forma de una cruz y en la imagen pues vemos una de las representaciones con la cual es más conocido el martirio del apóstol Andrés. Otro tipo de cruz es la cruz con misa o cruz Tau, que como lo podemos ver es un madero, el poste, y tiene esta vez un travesaño, un madero en la parte superior y en la imagen vemos pues el ejemplo de algunos crucificados. Tenemos la cruz bífida que tiene forma de una Y y aquí pues otra forma de cómo eran torturadas las personas. Esta es una crucifixión de la menos común, puesto que dada la forma era más complicado para los soldados, para las personas, hacer esta cruz, por lo tanto era de las menos comunes para crucificar a las personas. Y tenemos la cruz inmisa, que es la cruz que pues para nosotros se nos hace más normal, es más conocida, más común, en la cual nosotros identificamos o la cual nosotros hemos considerado en la cual fue crucificado Jesús, que tiene una forma de una T, tiene igual el palo vertical, palo horizontal, pero deja sobresalido un borde en la parte superior. Bien, después de que hemos visto los diferentes tipos de cruces que eran utilizados en la edad antigua, ahora vamos a ver un poco más de historia hacia el tiempo antes de Jesús. Pero primero, ahora sí que me gustaría comentarles, como tal la cruz es un símbolo fundamental, es algo que universalmente en todo el mundo se puede conocer. Tan común como es conocer
Si nos dicen la palabra un círculo, pues pensamos inmediatamente en esa figura. Si decimos cuadrado, también un triángulo. Asimismo, si nosotros mencionamos la palabra cruz, prácticamente es un signo, un símbolo que se conoce en todo el mundo e de inmediato viene a nuestra imagen, de nuestra imaginación, esa figura. Es algo muy conocido. Ahora, no nada más como figura, sino a lo largo del tiempo, de los imperios, de los reinos, en la heráldica, que es el uso de imágenes, de figuras para los escudos, para emblemas de reinos, en sus banderas, en sus tronos. Una de las imágenes, como vemos aquí, por ejemplo, puede ser el águila, el león, la flor de lis. Otra de las imágenes, y de hecho la más importante, la que más se ha estado utilizando en esos escudos, en esos emblemas para los reinos, reyes, es la cruz. Ahora sí, vamos a adentrarnos. Cruces precristianas. Es sorprendente que no nada más estemos hablando del occidente o del imperio romano, sino de verdad que es asombroso cómo la cruz está presente en tan diversas culturas y en tantas partes del mundo de la tierra desde la antigüedad, que pues es de admirarse cómo pues en tantos países de manera independiente, sin que haya alguna conexión donde se haya ido compartiendo este uso. Cada quien tenía cruces, no lógicamente, no son iguales, no tienen el mismo sentido, el mismo significado, pero aún así se ve ese reconocimiento de cómo las cruces representaron algo importante. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. Está la esvástica. Vamos, aquí en la imagen vemos dos ejemplos de la esvástica. La que tenemos en color rojo es una esvástica, es la más antigua. La esvástica como tal tiene su origen, la palabra esvástica, en la cultura hindú, en la India. Se encuentra no nada más en la India, lógicamente, se encuentra en varias culturas, pero una de las más antiguas es en la India. La palabra esvástica como tal y el signo tiene un significado y representan salud, bienestar, felicidad. Incluso como tal la imagen, pues es un diagrama místico, se considera así, para tener un buen agüero, para tener buena suerte. Y de verdad que la esvástica, como la vemos también en la otra imagen, que a lo mejor nos es más común, es como tal la cruz que se utilizó, por ejemplo, en el imperio nazi, que prácticamente fue un ícono de las banderas y de todo lo que estuvieron utilizando para identificarse. Después vamos a ver la cruz de Ansada o cruz de Asa. Esta es una cruz egipcia, como podemos ver en las imágenes. Es una cruz como tal, si nosotros queremos verla en dos partes. En la parte superior vemos como un asa, un semicírculo, una especie de figura de asa, y hacia la parte una T. Entonces podrá considerarse también como una cruz Tao con un asa en la parte superior, y está en varias representaciones, tanto de estatuas, esfinges, en los jeroglíficos egipcios, y ahí podemos reconocer esta cruz. Otra cultura en cuestión, esta es la cruz hitita. Se le reconoce esta hacia la cultura de los eteos o del pueblo de los hititas. Por ejemplo, lo podemos también escuchar mencionado en el Antiguo Testamento. Esta cruz, como tal, entre otras que ellos utilizaban, ahí vemos la imagen de un ejemplo de sus tablillas, de sus tablas en donde ellos hacían sus escritos, sus representaciones. Una de las cruces que más se representaba es esta,
que es prácticamente simétrica en la parte superior. La cabeza, los brazos tienen la misma longitud y hacia la parte parecen como si fueran dos antenas. Esta era la cruz más repetida que se veía en sus escritos, en sus manuscritos. Otra de las cruces que pues también es sorprendente, ahora nos pasamos a este lado de la época precolombina, acá en América, vemos, esta es un ejemplo en la cruz de Palenque. Esto es en el Templo de la Cruz, y ahí vemos una representación de las imágenes que tenemos de esta cultura, como hay un sacerdote y en medio podemos identificar una cruz. Entonces, esta es otro ejemplo de las cruces. Ahora, la cruz más famosa, la cruz en la cual nosotros estamos identificados como cristianos, la Santa Cruz. Vamos a ver que, como tal, cada una de las partes tiene un nombre diferente. Vamos a empezar con el palo vertical. El palo vertical se le conoce de latín stipes, ¿de acuerdo? Es el vertical y va atravesado por otro madero. A este viene de latín patibulum. Cada uno de los lados del patíbulo, del travesaño, se le conoce como brazos. De la parte del travesaño hacia arriba tenemos la cúspide, que es la parte del madero que sobresale de los brazos, y sobre la cúspide, en algunas ocasiones, dependiendo el reo y las situaciones, los romanos acostumbraban clavar en una tablilla, ahí en un letrero, donde indicaba tanto el nombre del crucificado como cuál era la culpa, la causa del haber sido el delito que cometió, que mereció la pena de ser crucificado. Ahora, del travesaño hacia abajo, a eso le vamos a llamar el pie de la cruz. Entonces, vemos ahí, entre otros partes que a veces menciona, que incluso la cruz tiene cada uno de sus partes un nombre para identificarla. Bien, ahora vamos a aclarar algo. ¿Es cruz o crucifijo? Como tal, no es lo mismo cruz que crucifijo. Nosotros hemos estado a lo largo de este tema hablando acerca de las cruces y de la cruz, como nosotros lo vemos en esa. Una cruz es como tal ese madero donde no tiene ninguna imagen, está solito. Esa es una cruz. Nosotros crucifijo llamamos a una cruz que tiene la imagen de Jesús crucificado, ¿de acuerdo? Crucifijo de el crucificado. Entonces, esa es la diferencia para que nosotros podamos referirnos correctamente cuando queramos hacer alusión o mencionar, mira, esta es una cruz o este es un crucifijo. La cruz no tiene la imagen de Jesús, el crucifijo sí lo tiene. El crucifijo, para nosotros, ¿qué representa? Realmente el crucifijo, el crucificado, representa algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el precio de nuestra salvación, es la imagen que representa la máxima forma en cómo Dios nos ha mostrado que nos ama, que nos quiere tanto que estuvo dispuesto a dar y a sacrificar su vida con tal de rescatarnos a nosotros. Y es tanta su relevancia, su importancia que tiene, que ahora nosotros en todos los templos es indispensable, es tan importante, tan esencial, que haya siempre esa imagen que nos recuerde a nosotros el amor de Jesús, de tal forma en que ahora todo templo, en la parte central, en la parte superior,
siempre nosotros podemos encontrar ese crucifijo, esa imagen de Jesús. Bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestro tema y como reflexión, como unas palabras finales para llevarnos nosotros, para seguir quedándonos con la importancia de la cruz, yo les invito para que recordemos esas palabras de Jesús cuando nos dice: todo aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Ya Jesús, desde que estaba predicando, él mismo nos evangeliza, nos instruye para que nosotros escuchemos esa invitación de ese Jesús que no nos pide nada sin él antes hacerlo y ponernos el ejemplo de cómo es importante que nosotros, si verdaderamente nos decimos cristianos, si queremos seguirlo, si queremos vivir el evangelio, si queremos estar como él nos invita, seguirlo, estar caminando tras sus huellas, que él nos invita, que él es el camino, pues una de las primeras condiciones muy importantes es que renunciemos a nosotros, a lo que nosotros queremos, para que con el sacrificio, con el sufrimiento, con todas las implicaciones que tome ahora el seguirlo, el hacer su voluntad, el hacer lo que él quiere para nosotros, el hacer lo que él nos manda, que nosotros estemos dispuestos a todo, que nosotros estemos dispuestos a sacrificar, a renunciar, a incluso dar la vida a nosotros por él, por seguirlo. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso es que ahora nosotros nos quedamos con ese signo que para nosotros nos recuerda a Jesús, un Jesús que venció, sí, pero a través de la muerte, del sacrificio de sí mismo, y de que esa manera pues nos invita para que nosotros sigamos su ejemplo, que sigamos sus pasos, y como lo hemos escuchado ya en algunos momentos, el camino para que nosotros lleguemos a la resurrección, a la vida eterna, tiene que pasar forzosamente por lo mismo que pasó Jesús, por ese calvario, por esa crucifixión. Que nosotros no tengamos miedo, que nosotros no tengamos ese temor de pasar por la cruz, de tener que vivir ese sufrimiento, pues el sufrimiento es parte del amor, es parte de la vida, que nosotros estemos dispuestos a dar la vida como Jesús estuvo y ha dado la vida por nosotros. Pues es todo por este momento. Les agradezco mucho su atención. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.